subido ningún video de los que intentamos. Profe, para reforzar lo que usted nos diga en las clases de teoría, tenemos que ir al libro que el profe nos dijo, Sí, al, libro, al libro de álgebra. sí, cualquier libro de álgebra y geometría. Sí, siempre tienen que reforzar con un libro o buscan algún libro en las páginas de internet, pregunten quién tiene escaneado el libro este, creo que algunos ya lo tienen. Entonces, vamos a continuar nosotros con el desarrollo de la teoría, en este caso para recta en el espacio. Hemos visto recta en el plano, o sea, en R cuadrado. Ahora vamos a ver recta en R cubo. Para lo cual, vamos a empezar. Tenemos recta en R cubo. De la misma forma que lo hicimos en el plano, decimos primero recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Recta que pasa por un punto y es paralela a un vector. Entonces, ahora vamos a agregar, ¿no es cierto?, en el sistema nuestro de X y le agregamos el eje Z, en perspectiva, este eje Z perpendicular a los otros dos ejes, este eje X, el que ya sabemos que está de forma perpendicular. Entonces vamos a decir que una recta cualquiera que está en el espacio pasa por un punto T sub 1 y es paralelo a un vector. Un vector que da la dirección. Esto es equivalente al plano. Nada más que en el espacio nosotros vamos a tener un punto, es decir, por este punto pasan infinitas rectas en todos los sentidos. Pero va a haber una sola recta que sea paralela a este vector y que pase por ese punto. O sea, trasladamos de forma paralela a este vector que ahora está en el espacio, entonces lo tenemos en el plano. Entonces se agrega una componente Z1 para un vector D que tiene componentes D sub 1, D sub 2 y D sub 3. ¿Qué hacemos en este caso? Planteamos un punto genérico para darle nombre a la ecuación, un punto con coordenadas X e Y, Z. De tal forma que nosotros generamos para estos puntos vectores posición P y el vector posición P sub 1. Entonces, a cada punto le asignamos un vector posición y decimos que el vector P es la suma del vector P sub 1 más este vector que sería P sub 1P, más P sub 1P. Obviamente, ese vector P sub 1P es una combinación lineal del vector D. Si el vector D estuviera por el otro lado, lo multiplicamos con un número negativo, o sea que este vector lo multiplicamos con un escalar para que se transforme en este vector. Este vector D podría ser más chiquito, más grande, podría estar en esa dirección paralela a la recta, y a nosotros lo que nos interesa es que esto multiplicado por un escalar se transforma en este vector para que la suma de estos dos sea entonces lambda por qué, por el vector D. Entonces, X, Y y Z, que son las coordenadas del vector posición, son la suma de P sub 1, que son las coordenadas de este vector, X sub 1, Y sub 1 y Z sub 1, más lambda por las componentes del vector D sub 1, D sub 2 y D sub 3. Esta es la primera ecuación y la que ya conocíamos, solamente que se le ha agregado Z, o sea, una tercera componente, y esto es lo que llamamos nosotros ecuación vectorial paramétrica de la recta, para nosotros vectorial, paramétrica. Luego, ¿qué hacíamos? Aplicábamos la distributiva del escalar y sumábamos la primera más la primera, la segunda más la segunda, la tercera más la tercera. Como acá hay una igualdad de vectores,
la primera componente x tenía que ser igual a la primera componente que surgía de sumar x1 más lambda por t sub 1. La segunda componente y va a ser y sub 1 más lambda por t sub 2. La tercera componente z, z1 más lambda por t sub 3. Cosa que ya sabíamos porque lo único que hemos agregado al plano es una tercera variable que es la x. Estas que eran las ecuaciones, ahora sí, ecuaciones paramétricas cartesianas. Paramétricas cartesianas. Para nosotros paramétricas. Ahora, de esas ecuaciones paramétricas, despejamos lambda de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces nos quedaba que si despejamos lambda de esta ecuación era x menos x1, x menos x1 sobre d sub 1. Y así igualábamos aquí, era la segunda. Nos despejamos lambda y tenemos entonces que x menos x sub 1 sobre d sub 1 igual a y menos y1 sobre d2, y menos y1 sobre d2. Hasta acá es lo que tenemos en el plano. Y si despejamos lambda de la tercera ecuación, nos queda entonces que lambda vale z menos z1 sobre d sub 3. De tal forma que esas tres solitas nos determinaban qué cosa, las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas cartesianas de la recta. Entonces vamos a sacar el volumen a esto. Estamos para que no interrumpa. Y nos quedamos con ese concepto. No cambió absolutamente nada. Sí tenemos que decir, perdón, antes que nos olvidemos que, igual que en el plano, d sub 1, d sub 2 y d sub 3 son las coordenadas de del vector que da la dirección, y que d sub 1 tiene que ser distinto de 0, y d sub 2 tiene que ser distinto de 0, y d sub 3 tiene que ser distinto de 0. En todos los casos tienen que ser distintos de 0, ¿por qué? Porque obviamente no puede valer 0 un denominador. Si el denominador valga 0, significa que la componente del vector de 1 vale 0. Si la componente en x vale 0, las componentes de 2 y de 3 serían las componentes que dan un vector que está en este plano. O sea, en el plano del pizarrón, porque la componente en x vale 0. Entonces no sería paralelo, sería perpendicular el vector, ¿no? Sería paralelo, no perpendicular. Si esta componente vale 0, si d sub 1 vale 0, entonces la componente en x vale 0, el vector queda en el plano YZ. Si el vector queda en este plano y el punto está acá, el vector es paralelo al plano, porque la recta, ¿cómo va a ser? Paralela al vector. Entonces la recta, ¿cómo va a quedar? Va a quedar paralela al plano. Si la segunda componente de sub 2 vale 0, significa que y vale 0. Entonces, si y vale 0, el vector está en el plano lateral. Entonces la recta va a ser paralela al vector. Y si el vector está en este plano, la recta, ¿cómo va a ser? Paralela al plano XZ. Y por último, si la tercera componente vale 0, Z vale 0, entonces el vector está en el piso, está en el plano XY. Entonces la recta va a ser paralelo a ese vector, la recta va a ser paralelo al plano XY. Va a ser horizontal la recta, en cualquier posición, pero horizontal. Esto es porque estas componentes no pueden valer 0. Ahora vamos a estudiar eso directamente. Casos particulares, como casos particulares tendríamos ¿qué cosa? Recta paralela a un
plano. Si una recta es paralela a un plano, es porque el vector director en una de sus componentes, vamos a poner primero, recta paralela al plano XY. ¿Qué significa entonces? Si la recta es paralela al plano XY, el vector director tiene que tener componentes d sub 1, d sub 2 y 0 en Z. Porque la recta es paralela al piso, paralela al plano horizontal. Entonces, el vector que es paralelo a la recta está en este plano. Si está en este plano, la componente Z vale 0. Entonces tenemos que esto vale 0. ¿Qué tendríamos que escribir? En las ecuaciones nosotros podemos escribir que la recta, bueno, pasa por un punto, obviamente. Entonces, esta ecuación que está acá va a ser x igual a x sub 1 más lambda por d1, igual a y sub 1 más lambda por d2. Pero la tercera ecuación, como d3 vale 0, me queda z igual a z1. Es una constante. Claro, porque si la recta es paralela al piso, la altura de cualquier punto de la recta siempre está a la misma distancia del piso. Si z vale 3, entonces todos los puntos que tienen coordenadas x, y diferentes van a tener una misma coordenada en z. ¿Por qué? Porque el vector al cual es paralelo a la recta está en el plano horizontal. Si tenemos que despejar lambda, entonces nosotros vamos a escribir la ecuación simétrica como x menos x1 sobre d1 igual a y menos y1 sobre d2, pero no podemos igualar a esta porque tendríamos que poner sobre 0. Z menos Z1 igual a 0. Que ya está escrito acá en esta ecuación. Entonces, de esta doble igualdad nos quedaría una sola igualdad. Eso sí es un plano paralelo al X. Todas las otras posiciones son exactamente iguales, o sea, vamos anulando cada una de las componentes del vector D, ¿no es cierto? O sea, si nosotros queremos una recta que sea paralela al plano XZ, perdón, en esto vamos a hacer un gráfico donde decimos que la componente del vector vale 0 en Z. Entonces el vector está sobre el plano XY, porque tiene D1 y D2, D1 y D2. Entonces el vector está acá. Esta es la componente de sub 1, esta es la componente de sub 1. La recta va a ser paralela a este vector, pero la recta va a ser paralela al vector, porque es paralela a este vector, pero este vector está sobre el piso, esta recta es paralela al piso. Su sombra sería esto que está acá apoyado en el piso. Y pasa obviamente por un punto P sub 1. En cambio, en este caso, si es XZ, entonces el vector director va a ser de componentes en X de 1, en Y vale 0 y en Z vale D sub 3. Entonces vamos a tener que las ecuaciones, como escribimos allí, X igual a X sub 1 más lambda por D sub 1, pero Y igual a Y sub 1, porque esta componente vale 0, entonces al ser 0 esto me queda Y igual a Y sub 1. Y obviamente Z igual a Z sub 1 más lambda por D sub 3. Entonces podré igualar el X con el Z para escribir las ecuaciones simétricas. En ese caso, si nosotros tenemos que Y vale 0, entonces en X, si Y vale 0, el vector está acá. ¿Dónde? Una componente en X y una componente en Z. Entonces, como pasa por un punto y es paralelo al vector, esta recta que dibujamos acá es paralela a este plano que está lateralmente. Y como tercera opción tendremos
y la recta es paralela al plano que me falta, x, y, z y z. Eso implica que va a haber un vector D que va a tener 0 en la primera componente, D2 y D3. Y para eso vamos a tener entonces de este plano las ecuaciones correspondientes, x igual a x1, porque esto vale 0, entonces lambda por 0 es 0 y me queda x igual a x1. Obviamente y igual a y1 más lambda por d1, z igual a z1 más lambda por d2. Sería lambda por D2 y lambda por D3, ¿o no? Muy bien. Lambda por d2 y lambda por d3, ¿no? D1, d2 y d3. El d1 no vale porque vale 0. En el gráfico, lo mismo. Al ser x que vale 0, el vector va a estar en este plano. Entonces z y x, tengo un d sub 2, tengo un d sub 3, y en ese caso pasa por un punto y es paralela a ese vector, pero esta recta que está acá es paralela aquí en el plano IZ. ¿Okay? Esa recta tiene un vector acá en el plano, entonces está acá adelante y esa recta paralela al vector es paralela al plano frontal. Estos serían cada uno de los casos de por qué podemos tener una recta paralela a un plano y qué pasa con sus ecuaciones. En sus ecuaciones va a aparecer el y igual a y1, o el z igual a z1, o el x igual a x1. Lo otro se mantiene. Pero eso nos va a llevar también a que sus ecuaciones simétricas sean solamente una sola ecuación, igualando el x con el z, o sea, x menos x1 sobre d1 igual a z menos z1 sobre d3. Lo mismo que en este caso vamos a tener y menos y1 sobre d2 igual a z menos z1 sobre d3. Y no va a haber otra ecuación porque no podemos dividir por 0, que es lo que acabamos de ver. Esto es, si nosotros tenemos los casos, ¿qué casos? Todos los casos donde la recta es paralela a un plano coordenado. Recta paralela a un plano. Paralela a un plano, le tenemos que agregar acá coordenado. Serían los planos XY y X, XZ o ZX y el YZ. ¿Cómo será si dos componentes valen 0 y la tercera no? ¿Qué pasará en este caso? ¿Qué se les ocurre a ustedes? O sea, Es paralela a uno de los de los ejes coordenados. sería paralelo a uno de los ejes. Entonces, una recta paralela a un eje coordenado, sería, por ejemplo, la recta paralela al eje Z. La recta es paralela al eje Z, el vector tiene que estar en el eje Z. O sea, el vector director debe tener componentes 0 en X, 0 en Y y D sub 3. Es lo que decíamos, 0, 0, y esta componente vale D sub 3, distinta de 0. O sea que nosotros vamos a tener en este sistema, en el eje Z, está el vector director. Entonces la recta pasa por este punto. Es paralela al vector, es una recta que es perpendicular al piso. Cuando es paralela a un eje coordenado, es perpendicular entonces a un plano coordenado. A un plano coordenado, que es el plano formado por las otras dos variables. El vector está en C. Entonces ya no puedo escribir esta ecuación. No hay forma. Puedo escribir que x es igual a x1, que y es igual a y sub 1, y que z sí es igual a z1 más lambda por d1. ¿Por qué? Porque el valor x1... Por D3 sería ahí, profe, ¿no? Por D3, muy bien. Este valor de x, paralelo al eje y, esto es la coordenada
coordenada x1. Y acá paralelo, acá tengo la coordenada y1. Entonces, cualquier punto de la recta tiene siempre la coordenada x igual a x1 y y igual a y1. Porque está de punta. Lo que va a cambiar es el z. Porque a medida que le vaya dando valores a lambda, voy a ir obteniendo z con diferentes ángulos. Por supuesto que esta recta sigue hacia menos infinito. De la misma forma, vamos a tener una recta perpendicular al plano este, una recta perpendicular al plano este. Esas rectas van a tener entonces dos variables iguales a una constante. Y esa va a ser la forma de expresar más cómoda, porque las simétricas no las podemos expresar, y no significa que las rectas no existan. Lo único que significa es que la debemos expresar de otra forma, porque con el denominador no se puede, y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Los representaríamos así en paramétrica cartesiana? Claro. También pueden escribir la vectorial, ¿no? La vectorial sería, ¿de qué forma? O sea, yo esto lo puedo escribir en forma simétrica, imposible. No hay forma simétrica porque no podemos darle a estos dos el valor 0 y quedarnos con una expresión que no tiene una igualdad. Entonces, yo sí puedo escribir x, y, z igual, la vectorial sería x1, punto y coma, y1, punto y coma, z1 más lambda, porque 0, 0 y d3. O sea que podemos llegar a expresar entonces la ecuación vectorial de esa forma. Que no sirve de mucho, pero igual está expresando que el vector tiene coordenadas 0, 0 y una componente en z, esta componente acá, este de sub 3, y me dice las coordenadas del punto por donde pasa la recta, donde x1 y 1 van a ser siempre constantes. Esas no se van a modificar. Y las otras sí van a ser diferentes. A ver acá. Profe, a esto de los casos particulares, ¿le podría sacar una foto? Sí. Ya le sacamos. Entonces, busquemos a dónde están ustedes. Álgebra analítica. Entre todo. Bien. Está claro entonces cómo tenemos que expresar las ecuaciones, las rectas paralelas a un plano o paralelas a un eje. Entonces ustedes revisan la teoría, el apunte, dan esos casos particulares de las rectas y de la ecuación
ecuaciones paralelas. Pero hay un caso particular que no está expresado en el libro, que quiero apuntarle yo. Vamos primero a subir la cámara. Es un caso particular que sería recta que pasa por el origen. Recta que pasa por el origen. Se refiere al origen de coordenadas, ¿no es cierto? Es paralelo a un vector. O sea, nosotros tenemos un sistema de ejes, siempre X y C, y la recta pasa por acá, pasa por el origen. Tengo que definir un punto cualquiera, un punto del segundo. Y es paralelo a un vector, pero la recta va a pasar por el origen. O sea que si cambiamos el punto 1 acá más abajo, digo, la recta tiene que pasar por el origen y tiene que pasar por el punto peso 1. ¿Hace falta que sea paralelo a un vector? Bueno, por la definición. Pero si yo tengo el punto peso 1, este podría ser un vector que coincide con la recta y el origen con el origen de coordenadas. O podría ser este vector. O podría ser el mismo punto peso 1 transformado en ¿quién? En vector peso 1. O sea, ¿hace falta identificar otro vector? No, aunque con el punto tracemos un vector que pasa por el punto desde el origen de coordenadas, nosotros tendríamos X y Z igual a las coordenadas del punto X1, Y1, Z1 más lambda por un vector. ¿Y qué vector director elegimos? El mismo vector de la El mismo, sería por X1, Y1 y Z1. Y1 y Z1. O sea que sería muy obvio. De tal forma que las ecuaciones quedarían X menos X1 sobre X1 igual a Y menos Y1 sobre Y1 igual a Z menos Z1 sobre Z1. ¿Por qué? Porque si X vale 0, Y vale 0 y Z vale 0, porque son las coordenadas de un punto que satisface la ecuación, este cociente va a ser igual a este cociente y va a ser igual. ¿Por qué? Porque se simplifica y me da menos 1. Se simplifica y me da menos 1, se simplifica y me da menos 1. Aparte de otros puntos. Cualquier otro punto. O sea que esto sería una obviedad. Que si me dicen, escriba la ecuación de una recta que pasa por el punto tal y pasa por el origen, entonces automáticamente transformo el punto en el vector director. ¿Se entiende? O sea, si el punto 1 tiene coordenadas 1, 2, 5, entonces yo directamente digo que pase por el origen de coordenadas, entonces voy a escribir X menos 1 sobre 1 igual a Y menos 2 sobre 2 igual a Z menos 5 sobre 5, porque he transformado el punto 1, 2, 5 en el mismo vector director 1, 2, 5. Se satisface para el 0, 0 y 0, porque me queda menos 1, significa que me queda menos 1, significa que me queda menos 1. ¿Está claro? Por supuesto que tiene infinitos puntos más, que después definirán ustedes. Ahora les pregunto, ya que estamos acá, ¿qué otro punto, aparte del origen y el punto 1, puedo definir en esa recta? ¿Qué les parece? ¿Qué otro punto podría definir? Que tiene que satisfacer la doble igualdad. Entonces, no hay que pensar mucho, hay que definir. Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si X vale 2? Y si X vale 2, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 1. 1 va a ser igual a Y menos 2 sobre 2, pero 1 también va a ser igual a Z menos 5 sobre 5. O sea que yo puedo despejar de acá y digo 2 más 2, 4, porque el 2 pasa multiplicando y el 2 pasa sumando. 5 por 1, 5 y el 5 pasa sumando. O sea, Z vale 10. Entonces tienen un punto más, un punto 2 que tiene 2 en X, 4 en Y y 10 en Z. Van a ser todas componentes Profe, disculpe, ¿podría explicar esa parte de nuevo que me perdí un poco? Sí, ¿cómo no?
como nosotros tenemos una ecuación de una recta, esto no solamente para una recta que pasa por el origen, para cualquier recta. Profe, Sí, si el 2 pasa sumando, ¿no sería 3 por 2? 2 pasa sumando. O sea, cuando despejamos y Sí, y este 2, pasa multiplicando. 2 por 1, 2 más 1, no, 2 por 1. claro, y este... Ah, bien, bien. Ya entendí. No te confundas. Vos no podés pasar este para acá, el 2 sumando. Vos tenés que, primero hay una Sí, división. sí, se pasa multiplicando y recién después 2 suma. y recién 2 más 2, 4. 5 por 1, 5 y paso el menos 5 como más 5. Entonces, la explicación de por qué hacemos esto es, no importa qué ecuación tenga, no importa si la recta pasa por el origen. Para cualquier recta, si yo tengo que elegir dos puntos aleatorios, al azar, cualquier punto, asigno de forma arbitraria. ¿Qué es arbitrario? Se indica lo que a mí se me canta. X puede valer 2, 5, 8, 7. Y la recta, en algún lado va a tener en el eje X la coordenada esa que yo proponga. Cuando usted propone un valor X igual a 2, entonces lo reemplaza en la ecuación 2 menos 1, 1, dividido en 1 es 1. Yo me va a quedar que 1 es igual a esto y a esto. Entonces ese 1 lo igualas a I y este 1 lo igualas a Z. ¿Para qué? Para despejar I y para despejar Z. Entonces, estas componentes 2, 4, 10 son las componentes de quién? Y de un vector que es combinación lineal del 1, 2, 5, porque está en la misma dirección, porque este punto también pertenece a la recta. Entonces, si vos pones acá 2, 4 y 10, vas a tener 2 menos 1, 1, y el 1, 1. Y vale 4. 4 menos 4 2, menos 2, 2. 2. 2 dividido en 2, 1. 1. Z vale 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 1. No querés asignar X igual a 2, bueno, elegí cualquier otro valor de Y o de Z. Por ejemplo, podría decir, ¿qué pasa si Y vale menos 3? Darte un número. Si Y vale menos 3, vamos a darle menos 4. Para poder simplificar. Menos 4, menos 2, menos 6. Dividido en 2, menos 3. Quiere decir que vos vas a tener una ecuación que dice X menos 1 sobre 1 igual a Y, que vale menos 4, y esto nos da menos 3, igual a quién? A Z menos 5 sobre 5. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Y de esta igualdad vas a despejar X. El 1 pasa multiplicando y el menos 1 pasa sumando. 1 por menos 3, menos 3 más 1, menos 2. De esta igualdad vas a despejar Z. El 5 pasa multiplicando, menos 15, y este menos 5 va a pasar como más 5, menos 15 más 5, menos 10. Entonces tenés un punto que tiene coordenadas X menos 2, Y menos 4 y Z menos 10. Eso, reemplazado en la ecuación, verifica la doble igualdad, porque esto es lo que siempre decimos, un punto pertenece a un conjunto determinado, en este caso a la recta, si satisface su ecuación. Y si la satisface, menos 2 menos 1 es menos 3 dividido en 1 es menos 3. Menos 4, menos 2, menos 6 dividido en 2 es menos 3. Menos 10, menos 5 es menos 15 dividido en 5 es menos 3. Y va a verificar qué cosa. La igualdad de una terna de puntos que vos vas a reemplazar en X, en Y y en Z. ¿Se entiende? Cada vez que ustedes necesiten un punto extra, otro punto de la misma recta, las coordenadas del punto deben satisfacer todo esto. Pero no hay que hacerse problema. Hay que elegir un valor de X, de Y o de Z y despejar las otras variables. Y ahí van a tener un punto que pertenezca a la recta y que va a satisfacer esta doble igualdad. ¿Sí? Lo que tienen que Profe, tener... y si ¿Sí? nos da una absurda, o sea, no hay No igualdad, pertenece. no pertenece. Claro, no pertenece.
obviamente se tiene que verificar todas estas igualdades. Ahora, tienen que tener mucho cuidado con sus profesores, sobre todo los jefes de trabajos prácticos, son muy dañinos. Porque en la evaluación, por ejemplo, van a decir, bueno, a ver, de la recta x menos 2 sobre 3 igual a z más 1 sobre 4 igual a y menos 2 sobre 3. Y decir, bueno, ¿cuál es el punto 1? O sea, el vector director es 3, 4, 3, ¿verdad? 3, 4 y 3. Y el punto 1, ¿qué componentes tiene? Acuérdense que son cambios de signo. 2, menos 1 y 2. ¿Está bien eso? Sí, porque sería restando. No, no sería restante. Está mal. Cambias el signo. No. Ustedes están hablando del signo. Esto es x menos x1, entonces x1 vale 2. Está bien. Pero después sigue y1. Y esto no puede ser y1. No es el problema del signo. Es que acá dice z y acá dice y. Y yo puse 3, 4, 3. Y el vector director en realidad, ¿cuál es? 3 en x, 3 en y 4 en z. ¿Es lo mismo el 3, 3, 4 que el 3, 4, 3? No. No. No, no es lo mismo. Entonces, ¿se dieron cuenta la maldad del profesor que le cambia el orden? Sí, no me había dado cuenta ya. Por eso se los digo. Si se los aclaro es porque los alumnos después vienen y dicen, ¿qué? Pero ahora el profe Quijos nos dio vuelta el coso y no nos dimos cuenta. Así dicen ustedes. El punto tampoco es este. Porque el punto, si bien la coordenada del punto que dijimos nosotros tenía que ser cambiar el signo, 2 está bien, pero y acá vale 2 y el z vale menos 1. O sea, el 2 menos 1, 2 en realidad era 2, 2 menos 1. ¿Por qué? Porque estaba cambiado cuando le escribieron la ecuación. Otra forma también, que a veces utilizan los profesores para marearlo, se ponen, bueno, x menos 2 sobre 3 y 3 menos y sobre 4 y igual a 4 más z sobre 2. Ahora sí está x, y, z. Entonces el vector es 3, 4, 2. ¿Están de acuerdo? Sí, creo que sí. Y sí, ¿qué van a decir? Que no, porque acá no dice y menos y1, y no dice z menos z1. ¿Se entiende? Que no tiene la estructura que yo les planteé en las ecuaciones simétricas que dice y menos y1, z menos z1. ¿O no? X menos x1 sí. Sí. Pero en los otros están cambiados. Están cambiados. Entonces yo tengo que poner esto como y menos y1, pero el y lo tengo que poner positivo. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir x menos 2 sobre 3 igual a y menos 3. Y le pongo el signo menos adelante. Entonces, saco factor común el menos. ¿Para qué? Para que y sea positivo. Si yo saco el paréntesis, presión por signo menos, me va a quedar menos y. Y este menos con este menos me va a quedar más 3. Esto está dividido en ¿cuánto? En 4. Y acá lo mismo. Lo voy a escribir al revés. Z más 4 sobre 2. Ese no cambió porque tenía los dos positivos. Entonces, cuando saco las coordenadas, cambié de signo, van a ser 2, 3 y menos 4. ¿Y el menos? ¿Qué hacemos con el menos? Se lo asignamos al denominador. Entonces nos queda y menos 3 sobre menos 4. O sea que el menos del paréntesis de y menos 3 pasa al denominador en vez de afectar al paréntesis. Exactamente, porque en la ecuación, ¿qué dice? Y menos y1, el y tiene que ser positivo, no tiene que haber ningún menos allá arriba. ¿Y a quién se lo asigno el menos? A este abajo, si menos por más menos. Entonces, las coordenadas del vector no eran 3, 4, 2. Eran 3 menos 4, 2, porque
tuve que hacer un cambio acá y le cambié el signo de orden. El punto sí, el punto 1 sí sería 2, sería 3 y sería menos 4. Pero no se obtienen de esto. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Que tenga la estructura que tiene que tener la ecuación. Si no tiene la misma estructura, la misma forma, no pueden salir a sacar los datos. Muchas veces tienen esos errores porque, qué sé yo, le dicen, a ver la ecuación 2 más 3x más 3x más 4x cuadrado y hagan la formulita para encontrar las raíces y ponen A, B y C. Y eso no es A, B y C. Eso es A, B y C, ¿o no? Y a veces porque uno le dio la ecuación dada vuelta o mezclada, o inclusive podría haber dicho 2x más 3, y dicen, a ver, calculen las raíces. Eso está desordenado, lo tengo que ordenar porque hay términos cuadráticos, B términos lineales, etc. Ese mismo ejemplo sirve para estos casos, donde no se deje engañar. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es maldad, es para que el profesor lo hace, no crean que es por maldad solamente, sino que lo hace para ver si ustedes conocen y dominan el tema. ¿Estamos de acuerdo? Esto pasa en todas las situaciones, en el médico, en el ingeniero, en el abogado, todos tienen que conocer. No es que cualquiera le tire un papel a un abogado y el abogado dice, ah, sí, esto es tal cosa. No. Si no tiene la estructura, si no tiene lo que corresponde, y si le falta la fecha, así que no sirve. Por ejemplo, ellos tienen una normativa y hay que cumplirla. Un plano mal presentado que en el rótulo no dice lo que tiene que decir y se rechaza. Y hay una normativa. Bueno, para nosotros, en el álgebra, nosotros tenemos una convención. Esas ecuaciones salieron de algún lado. Ustedes no las pueden escribir como quieran. No pueden interpretarlas como ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Profe. Sigamos. Entonces, dados las ecuaciones de esa recta, nosotros vamos a pasar a otro tema que se llama recta definida como intersección de planos. ¿Bien? Recta definida como intersección de planos. Entonces, como recordarán ustedes, nosotros estuvimos viendo recta como intersección de planos, por lo menos en forma gráfica. Nosotros teníamos, entonces, aparecemos acá, recta como intersección de planos. Entonces, recordamos un poquito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Gráficamente, podríamos determinar, si yo tenía un plano en mi sistema de ejes y determinaba las componentes, ¿se acuerdan? P, Q y R, que eran las trazas del plano con cada uno de los planos coordenados. Entonces ahí teníamos un plano. Si yo tenía otro plano definido de otra forma, por ejemplo, con una traza acá, otra traza ahí, cambiar esto, y otra traza acá. Entonces, la intersección de la traza de perfil me define también la traza de perfil, pero de la red. Y las trazas frontales se cortan acá, tengo la traza frontal de la red. En el corte de la traza frontal de uno y la traza frontal
focal del otro plano. Entonces la recta pasa por esas dos trazas. La tercera traza se va a cortar en la intersección de las otras dos trazas horizontales si son paralelas allá en el infinito. Pero voy a obtener la recta que es intersección de los dos planos. Esto lo podemos hacer en forma gráfica. ¿Por qué? Porque pasamos la ecuación general a la ecuación segmentaria, dado que el plano pi sub 1 va a tener ecuación ax más b1i más c1z más d sub 1 igual a 0, y va a haber otro plano pi sub 2 que tiene ecuación ax2 más b2i más c2z más d sub 2 igual a 0. Entonces, esos dos, ¿sí? La intersección de pi 1 con pi sub 2 que me va a dar una recta. Los planos no son paralelos, ¿se acuerdan? Si las componentes homólogas no son proporcionales, los planos no son paralelos. Si no son paralelos, se cortan. Si se cortan en una recta. Gráficamente tienen que coincidir, o cómo encontrar esa recta en el espacio. Bueno, las paso a estas dos a la forma segmentaria, encuentro la intersección con los ejes, junto las trazas homólogas. La traza de perfil de uno con la traza de perfil del otro se cortan en un punto, la traza frontal de uno con la traza frontal, y ahí obtenemos las trazas de la recta. Las dos horizontales se cortarán allá en el infinito. Bueno, acá no tengo espacio, pero esto seguiría, ¿sí? Y probablemente se corte con quién, con la otra que está en rojo, que tendría que ir, cortarse para eso. Bueno, ahí está la traza horizontal, porque es donde se cortan las trazas horizontales. Fuera de los límites del dibujo, no importa. Con que yo ya tenga dos trazas es suficiente. Pero recuerden que las tres trazas están alineadas. Bien, la recta atraviesa un plano en este punto y atraviesa el otro plano en el otro punto. Esto es, si yo tengo una recta en el espacio, obvio que esa recta es infinita y en algún momento va a cortar al plano vertical. Va a continuar hasta que corte al piso. Y va a continuar y continuar hasta que en el otro lado corte el plano que está de perfil. En cada corte, en cada intersección de la recta con un plano coordenado es una traza. Esta es porque corta ahí al plano frontal, al plano IZ. Y acá está cortando el plano de costado, el plano lateral, el plano X. Nosotros tenemos que definir. Gráficamente lo podemos hacer. Ahora, analíticamente, ¿cómo encuentro? Bueno, también sería fácil, porque si yo obtengo este punto y obtengo este punto, genero el vector director, porque este vector es paralelo a la misma recta. Entonces, pasa por este punto y es paralelo a este vector. O sea que yo definiendo las trazas, podría generar el vector y uno de los puntos sería la traza, porque la definición de recta vectorial es ecuación de recta que pasa por un punto, por esa traza, y es paralelo a un vector por ese vector que es la unión de las trazas. Pero nosotros vamos a pensar de la siguiente forma. Si ustedes tienen un plano que está definido mediante su vector perpendicular al plano, y otro plano que tiene un vector perpendicular al plano, que es el vector normal. Los dos planos se cortan. ¿En qué se cortan? En una recta. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, si yo pudiera sostener esto acá y decir, a ver, este es el lápiz que están viendo ustedes, es la intersección de los dos planos. El lápiz es la intersección de los dos planos. El lápiz, por ser la recta que es intersección de los dos planos, pertenece a quién? A un plano y al otro plano al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En la intersección de dos planos hay una recta. En la intersección de dos planos hay una recta. ¿Estamos de acuerdo? La recta que es intersección pertenece a este plano y la recta que es intersección pertenece a este plano. O sea que la recta pertenece
a ambos planos. La recta podría ser este dedo. ¿Cómo es la recta, esta que es intersección, respecto del vector normal? Y es perpendicular. Porque cualquier dedo de la mano que está en un plano es perpendicular al vector normal. Todos, por estar en el plano, son perpendiculares a su vector normal. Del otro lado pasa lo mismo. Todos los vectores que estén en ese plano o las rectas que estén contenidas en ese plano van a ser perpendiculares al vector normal. Bien. Si la recta que era intersección de los dos planos pertenece a ambos planos, esa recta es perpendicular a este vector, pero también es perpendicular al otro vector. O sea, la recta es perpendicular a los dos vectores normales. Eso nos tiene que hacer pensar que el vector N1, con A sub 1, B sub 1 y C sub 1, que son las coordenadas que se obtienen de acá, y el vector normal al plano 2, que son A sub 2, B sub 2 y C sub 2, son vectores perpendiculares a la recta que es intersección de los dos planos. Reitero, los vectores son perpendiculares a la recta que es intersección de los dos. Quiere decir que si yo hago un producto vectorial con estos dos vectores, me va a dar un vector perpendicular aquí, a este vector, y un vector perpendicular a este vector. Porque el producto vectorial da un vector perpendicular al plano formado por estos dos. ¿Y no sería paralelo al otro? Entonces, ¿La intersección? ese vector me va a dar un vector normal, que va a ser, como tú dices, paralelo a la recta. Entonces yo de la recta puedo obtener la dirección, ¿sí? La dirección de la recta. ¿Qué recta? La intersección de π1 con π2. Entonces la intersección de los planos me da una recta. La dirección de esa recta va a ser el producto vectorial n1 por n2. Eso me va a dar el vector b. Quiere decir que yo ya tengo la posibilidad con dos planos, saco las componentes del vector normal de ambos y hago un producto vectorial y ya tengo la dirección b. ¿Cómo se calcula? Y bueno, el producto vectorial b, que es n1 por n2, es y está acá, y acá van las componentes A1, B1, C1, A2, B2, C2. Listo, ya tengo la dirección de la recta que es intersección de los dos planos. ¿Qué me falta ahora? Determinar un punto. Para determinar un punto de la recta, un punto de la recta pertenece a quién? A la recta y a cualquiera de los dos planos. Porque si la recta es intersección de los planos. Entonces, para determinar un punto de la recta, ¿sí?, asignamos a X, Y o Z, el que ustedes quieran, a la X, a la Y o a la Z, asignamos un valor constante. Que se les antoje, como recién hablamos de la recta, ¿se acuerdan? La recta X vale 2, X vale 3, el número que ustedes quieran. Si ustedes asignan en los planos ese valor de X, le va a quedar un número. Si X es la constante, entonces le va a quedar, esto es un número, que sumado al término independiente da otro número, el término independiente. Y la X reemplazada acá, multiplicada por A sub 2 más D2, va a ser un número. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Si la constante es X, le va a quedar B1 por Y más C1 por Z más un D1'. ¿Qué es el D1'? Bueno, La porque suma. ahora va a ser el D1. Va a ser D1 más A1 por X. Como X es un número, se van a juntar todos como un término independiente. Y después van a tener B2Y más C2Z más un D2'.
y generaron ahí un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y Z. Entonces, para ese valor constante de X, van a despejar y calcular el valor de Y van a calcular el valor de Z. Entonces van a tener X y Z, que es un punto que satisface a ambos planos. O sea, si pertenece a los dos planos al mismo tiempo, entonces pertenece a la recta de intersección. Y ya está, con un punto y el director ya tenemos para armar cualquiera de las ecuaciones vectoriales paramétricos simétricos. Para que esto quede más claro todavía, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo sería un plano x más 2y menos 3z menos 6 igual a 0, y otro plano que será 2x más 3y, vamos a poner menos 3y más 4z menos 12 igual a 0. Entonces ahí tengo dos planos. ¿Qué determina la intersección de dos planos? Una recta. ¿Son paralelos los planos? Y no, porque el vector 1 sobre 2, 2 sobre menos 3, menos 3 sobre 4, no son proporcionales, entonces no son paralelos los planos. Como no son paralelos, Está bien, porque así se van a intersectar. se van a intersectar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Que no sean paralelos. Me tengo que dar cuenta automáticamente haciendo el cociente de las constantes homólogas, la de X, la de Y, la de Z. Bien, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el vector director. Y esto poco Y, J, K. 1, 2, menos 3. 2 menos 3, 4. Resuelve. Para I, 8 menos 9. Menos por menos más, pero con la recta de la contradiagonal va a ser 8 menos 9 menos 1i. Para J, menos 6 menos 4, menos 10j. Para K, menos 3 menos 4. ¿Está bien? Para acá, estoy hablando acá. 4, ¿sí? Para acá tapo fila y columna y tengo 4 menos menos 3, o sea 4 más 3, 7K. Para J eran las contradiagonales. Menos 6, más 4, menos 10. Para I, diagonal más contradiagonal. Para acá, diagonal más contradiagonal. Y vuelvo a hacer más acá. Para acá, el diagonal que es menos 3, menos 4, menos 7K. Entonces, el vector tiene componentes menos 1, menos 10 y menos 7. Podría poner 1, 10 y 7. Se multiplica todo por menos 1. Si a mí lo que me importa de este vector, ¿qué es? La dirección. O sea, cualquier combinación lineal del vector está bien. Si esto les diera números muy grandes, menos 10, menos 10, menos 7, y lo dividen todo por 10, o lo dividen todo por 2, por 3, por 4, y encuentran un vector más chiquitito. Si lo que importa del vector no es el tamaño del vector, no importa el módulo, lo que importa es qué dirección tiene. Bien. Profe, ahí le hicieron una pregunta en el chat. Ah, no lo tengo activado el chat todavía. ¿A dónde está el chat? Ay, déjenme que lea el chat. Cuando aparezca. Hola, no que ves, sí, ok, gracias, pero no se puede calcular directamente dos puntos y con eso hacer la recta. Sí, se puede calcular dos puntos y hacer la recta. Sí se puede, porque yo de hecho que se los he dicho. Le dije, bueno, ustedes definen ahí como las trazas como se definen, haciendo x igual a 0, igual a 0, z igual a 0, y ya está, definimos dos puntos y listo. Pero bueno, estoy dando la teoría y lo que dice el libro es todas las opciones posibles, y una opción es trabajar con el producto vectorial. Este vector,
es paralelo a la recta y es perpendicular al 1, 2, menos 3 y es perpendicular al 2, menos 3, 4. Esto como para que verifique. Si hago el producto escalar, este con este, más este con este, más este con este, y sumo me tiene que dar 0. Menos 1, menos 20 sería menos 21, más 21, 0. Si yo hago acá el producto escalar con este vector, que es el del plano 2, menos 3, 4, entonces menos 2, 30, menos 2 y menos 28. Entonces tengo menos 2 y menos 28 son menos 30, y menos 30 más 30 son 6. Esto es como para justificar que el vector este es perpendicular a los dos, por lo tanto da la dirección de la recta. ¿Cómo encontramos un punto? En general lo que conviene es hacer z igual a 0. En general, digo. Si z vale 0, entonces las ecuaciones que nos quedan son x más 2y igual a 6, paso el menos 6 para el otro lado, y de este otro lado dice 2x menos 3y igual a 2. ¿Qué hice? Z lo anulé. Si z vale 0, vamos a encontrar las coordenadas de un punto que está en el plano XY, porque z vale 0. Resuelven el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, con el método que ustedes quieran, y luego el celular en vez de la calculadora. Entonces yo pongo modo ecuación de dos ecuaciones con dos incógnitas, digo 1, 2, 6. Y el otro 2 menos 3, 2. Me dice que x vale 6. Que x vale 6. Que y vale 0. Ojo. Qué casualidad. Que z vale 0 y que y también vale 0. ¿Cuál es el punto? 6 en x, 0 en y, 0 en 0. 6 en x. Como estos dos valen 0, me queda 6 menos 6, 0. 6 por 2, 12. Este vale 0, este vale 0. 12 menos 12, 0. Se verifican las dos. Ese punto pertenece a ambos planos. Pertenece a la recta que es intersección de los planos. Entonces, yo podría escribir x menos x1, x menos 6, sobre menos 1. Igual a y menos 0 sobre menos 10. Y z menos 0 sobre menos 7. Si no le gustan los números negativos, podrían haber escrito x menos 6 igual a y sobre 10 igual a z sobre 7. Acá está el denominador 1. Si yo multiplico por menos 1 este vector, me cambia y me da el vector opuesto. ¿Importa que sea el vector opuesto? No. No importa la dirección. La dirección, entonces me conviene cambiarle los signos. ¿Para qué? Para no trabajar con signos negativos, porque después me los olvido, etc. Y menos 0 es y, z menos 0 es z. Entonces, la ecuación, las ecuaciones simétricas quedan de esta forma. Estas ecuaciones, acá se parece la z con el 7, estas ecuaciones son las ecuaciones de la recta. Y oh casualidad, tenemos que ambas z e y valen 0. Eso significa que hay dos trazas. La traza horizontal porque z vale 0, la traza de perfil porque y vale 0. Las dos trazas coinciden en x igual a 6. Esto es una casualidad porque a mí se me ocurrió y dejé dos planos cualesquiera. Ahora fíjense, para tratar de cerrar esto, podemos escribir las ecuaciones segmentarias del plano. O sea, este plano, si lo igualo a 6 y divido todo por 6, me va a quedar ¿qué cosa? X dividido en 6.
más y. Si yo divido en 6, se va a simplificar y me va a quedar y sobre 3. Y si yo divido en 6, se va a simplificar el 3 y me va a quedar en menos 2, pero tengo que poner más. Porque siempre es x más y más z. Si hay un signo menos, se lo transfiero al denominador. Y esto va a estar igualado a ¿cuánto? A 1. ¿Me siguen este razonamiento? Va a ser menos 6 para allá, como más 6, dividir todo por 6. Entonces me dio 1. Y al dividir por 6 me queda x sobre 6, este sobre 6 se simplifica, ¿eh? Porque acá teóricamente ustedes suponen que hay un 6, un 6 y un 6. Entonces se van simplificando y me va a quedar más. Ese es un plano. El otro plano, paso el menos 12 para allá como más 12 y divido todo por 12. Entonces me va a quedar 12 dividido en 2, 6. Más y 12 en 3 simplifica y 4, pero queda menos 4. Y el 4z va a quedar como z sobre 3, porque se va a simplificar con el 12. Y obviamente que como igualamos a 12 y dividimos por 12, nos queda la ecuación segmentaria de esta. Ahí tenemos las ecuaciones segmentarias ¿de quién? De los dos planos. Ahora vamos a justificar nosotros en un gráfico. Vamos a correr la cámara para allá, un poquito. Y vamos a ver acá, en un sistema de ejes, que si nosotros tenemos los ejes X y Z, nosotros vamos a decir que levantamos un poquito la cámara, la corramos un poco más todavía, que aquello que decía X sobre 6 significa, vamos a darle las escalas que yo normalmente utilizo, son marcadores, un marcador cada 2 unidades. Tengo 2, 4, 2, 4, acá menos 2 y acá tengo 4. O sea que a la mitad tengo 2 y a la mitad tengo 1, 2, 3. Acá a la mitad tengo 8, acá 6, 5 y 7. Y acá a la mitad tengo 1, menos 1. Y hacia abajo menos 4, a la mitad tengo menos 3. Tengo 1, 2, 3, 2, 3, 4. Bien. Una ecuación decía x sobre 6 más y sobre 3. X sobre 6 más y sobre 3. Pero z estaba sobre menos 2. Entonces yo puedo allí trazar las rectas que son las trazas del plano. Entonces nosotros trazamos, usamos esta regla. Esta es una traza. Esta es otra traza. Y esta es la otra traza. ¿Se entiende? Que entre X e Y tengo entonces la traza horizontal. Este es TH. Acá que estoy con X y con Z tengo la traza de perfil. Y acá estoy entre Y y Z, tengo la traza frontal. Si hago el mismo trabajo, ¿con quién? Con el otro plano que decía X sobre 6 más Y sobre menos 4. Profe, no se ve bien la traza frontal. No se ve bien la traza. Frontal. ¿Por qué no se ve bien? ¿No llega la cámara ahí? No se distingue. No se distingue. Parece que no hay una traza. Bien. Acá, porque la cámara está de costado. Vamos a decir. Voy a tratar de remarcarla, pero bueno, eso es algo. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí sí. Bien. Una cuestión de tinta nada más. En cualquier momento nos quedamos sin tinta. Estamos buscando. Ahí está. Bien. Les decía, vamos a tomar ahora las otras trazas. En la ecuación que ustedes no ven, pero que yo estoy viendo, dice x sobre 6
este mismo punto y sobre menos 4, pero ahora el menos 4 va a quedar hacia el otro lado. Porque en esta escala, menos 4 quedó acá, menos 2, menos 4. Y la otra está en z que vale 3. Tengo en 3, menos 4 y en 6. Acuérdense que coincidían en 6. Entonces, ahora vamos a unir estas dos trazas. Vamos a tener esta traza horizontal con esta traza frontal con esta traza de perfil. Entonces, tenemos T sub, o sea, entre I y Z tenemos la traza frontal. Entre X e Y, el eje X y el eje Y tenemos la traza horizontal. Y por supuesto que acá tenemos la traza de perfil, porque entre Z y X. Las trazas de perfil, como verán ustedes, se cortan. La traza de perfil, esta, con la traza de perfil, esta, se cortan en este punto. O sea que acá está la traza de perfil, pero de la recta. En este punto. Pero también la traza horizontal con la traza horizontal. O sea que se superponen con la traza horizontal de la recta. Hay dos trazas. Porque la recta corta el eje X. Entonces, como lo corta el eje X a la recta, está cortando al piso y al plano de perfil en el mismo punto. La recta justo pasa por ahí y ahí están las dos trazas. Ahora me faltaría la traza frontal. Y la traza frontal es esta, y la traza frontal es Son esta. paralelas. Y son casi paralelas, diría yo. No sé si paralelos. Pero habría forma que se corten. Y allá, muy lejos. Tan lejos que ustedes podrían determinarlo. ¿Cómo determinarían la traza frontal? Y es donde corta el plano este, o sea que X vale 0. Entonces, cuando X vale 0, vamos a encontrar la otra traza. Cuando X vale 0, en mis dos ecuaciones de los planos, me va a quedar 2y menos 3z igual a 6. Y la otra ecuación estoy leyendo acá, ¿sí? 2y menos 3z igual a 6. Y menos 3y más 4z menos 3y más 4z igual a 12. Entonces, este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuando nosotros lo resolvemos, resulta que el primero vale 2, después menos 3 y después 6. A2 vale menos 3, B vale 4 y el último vale 2. Me dice que X vale menos 60, pero en realidad X, la calculadora dice X. Y vale menos 60. Z vale menos 42. O sea que la traza tiene 0 en X, menos 60 en Y y menos 42 en Z. Venga que lo van a encontrar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la traza, resuelto ese sistema, le da los puntos 0, menos 60, allá pasando la pared del otro lado, y menos 42. Pero ya estamos viendo qué cosa, que esta línea roja con esta línea negra se van a cortar allá muy lejos, fuera del dibujo. Y por ahí va a pasar. ¿Y dónde está la recta? Porque la traza está muy lejos. Entonces ahí es donde nosotros podemos pensar, qué sé yo, en X que vale 1. Entonces si X vale 1, la ecuación es esta, despejamos después Y y Z y encontramos otro punto. Si X vale 1,
De nuevo, acá fue para x que vale 0. ¿Por qué 1? ¿Por qué no menos 1? Vamos con el vector primero. ¿Dónde estaba el vector? El vector era menos 1, menos 10, menos 7. También va a ser un problema encontrarlo. Entonces lo habíamos transformado en 1, 10 y 7. Entonces tengo que poner 10 en y, también me voy de dibujo. Entonces, ese vector que podría ser el 1, 10, 7, si lo divido en 2 va a ser 1 medio, 10 dividido en 2, 5, y 7 dividido en 2, 3 medio, o sea, 3,5. Un medio sería 0,5, 10 dividido en 2 sería 5, y 7 dividido en 2 sería 3,5. Va a ser la mitad de este vector que era lo opuesto al menos 1, menos 10, menos 7. Pero lo voy a poder graficar. Porque yo voy a decir, bueno, a ver, 0,5, la mitad de x, ahí un medio, con 5 en y. Entonces acá voy a poder tener el valor 5, trazo una paralela, y después subo ¿cuánto? 3,5. Entonces, 3,5 sería por acá. Entonces, como es a partir no del eje Y, sino un poquito, bueno, de acá un poquito más abajo, es probable que el valor sea este. Y acá subimos 3,5. Entonces, el vector es este. La recta es paralela a ese vector, quiere decir que la recta por dónde pasa. Pasa por acá. ¿Y dónde va a parar? Y va a parar allá donde se cortan las otras dos trazas. Y yo podría definir otros puntos de la recta, no haciendo x igual a 0, sino otros valores, bueno, que van probando. Entonces, la teoría dice que cuando yo tengo que encontrar una recta, tomo los elementos de los vectores normales, las componentes, hago un producto vectorial y obtengo el vector director. De ese vector director ustedes pueden encontrar cualquier vector, el opuesto, la mitad, la tercera, la quinta parte, y ya tienen una dirección. La dirección es paralela al vector, o sea, yo tengo que trazar una paralela por ahí y allá va a ir a parar la red. Hago pasar por la traza, porque yo sé que va a pasar por la traza. Pero también habíamos definido un punto, y obviamente el punto que habíamos definido acá era el 600. Pasa por ese punto que es la traza. Entonces, esta sería la red. ¿Paralela a quién? A este vector. Acá está la recta paralela al vector y que pasa por el punto 600, que está sobre el eje X. Lo otro que nos quedaba pendiente es que esta traza con esta traza y esta recta se van a juntar allá abajo en el punto que era la traza frontal. Les saco una foto, les paso porque vamos corriendo la cámara y se va corriendo lo que vamos expresando, pero ese sería el ejemplo de cómo encontrar la ecuación de una red. Por supuesto que ustedes pueden probar graficando esto, graficando ambos planos en el
graficador y con ello obtener la ecuación, las ecuaciones que corresponden. A ver, nosotros podemos hacer eso, va a ser medio... Estamos esperando, pero... Esta página no responde. Y esperar. ¿Alguno de ustedes lo tiene abierto el GeoGebra o disponible? La máquina mía, Yo lo tengo esta abierto, máquina no profe. es mía. A ver, ya le doy para que comparta. Participantes. ¿Cómo figuras aquí tú, Julieta? Micaela Tonio. Micaela Tonietti. Tengo alguna Micaela Tonietti acá. Ahí está.
¿Puedes tú compartirlo? Y ahora le comparto. Pero usted dígame cómo hacer para que se muestre la traza frontal y todo eso. Porque yo ya puse los puntos. Ahí está. Bueno, donde dice entrada, donde tienes más entrada, haz clic ahí donde dice la palabra entrada Sí. y escribe la ecuación de un plano que es x más 2y no pasa nada. Ahí puse los dos planos. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, ahora de nuevo en entrada, pon x igual a 0. Después en otra entrada pone y igual a 0 y z igual a 0, que serían los tres planos coordenados. Bueno. Entonces, ahí donde tienes tú una, ¿cómo se llama? Una ventana donde lo puedes girar. Más arriba, donde dice rotar, en alguno dice rotar. Ahí a saber a dónde. ¿En este? ¿O no? Sí. Pasa que no sé si es porque se interrumpe la transmisión. ¿Alguien alcanza a ver los planos y la recta que es intersección de los planos? Yo veo los planos. Claro, pero es difícil, por este medio es difícil. Cuando uno lo tiene en su computadora y uno lo va haciendo despacito la rotación, puede llegar a verlo, pero acá está un poco complicado. Ahí déjala en una posición allí. Se ve en la intersección de los planos Sí, ahí en 6. y se corta en 6 y la recta sigue. ¿Para dónde sigue? Bueno.
bueno, esto tendrían que probar cada uno de ustedes para verlo más tranquilo y poder rotarlo tranquilo y despacio. Si es que pueden ver las intersecciones entre los planos y la intersección entre los dos planos y la intersección con los planos coordenados. ¿Sí? Ahí se vería el típico triangulito, que es donde corta cada uno de los ejes. Y profe, Ahí ¿podemos se agregar ve. la recta o no? Eso es lo que no sé. A ver, si tú pones en la entrada una ecuación simétrica, La que es x a igual a ver, 6. por ejemplo, la ecuación, claro, x menos 6 igual ahí, barra 10 y sobre 10. Ahí este es igual a menos 1, sobre menos 1. No, porque la última que pusimos nosotros para no trabajar con el signo Ah, es menos, la última. x A ver. menos 6 igual a y sobre 10. Y después igual, no, el igual arriba, igual z sobre 7. Fíjese que lo ha transformado en la ecuación vectorial, no. Bueno, la recta sería esa que está en azul, ¿no es cierto? Lo transformó a la vectorial paramétrica. Sí, es extraño, pero... Porque está bien las coordenadas de un punto y el vector que da dirección, yo creería que está... Tal vez lo toma en la vectorial paramétrica nomás. Sí, sí, aparentemente sí. Lo que me llama la atención es el vector. Dice 0,01, 0,14 y 0,1. Es que no sé por qué se pone el más 0, z igual. Claro, lo que hace ahí es darlo como intersección de dos planos. Escribe un plano que es x menos 6 más 0z igual a y sobre 10 y otro plano que es x menos 6 igual a z sobre 7. Pero no sé, habría que ver en qué órdenes hay que darle, por ejemplo, para escribir de la forma que está abajo, x igual a 600, después el y sería x y z, o sea, la ecuación vectorial. Pero la ecuación vectorial
ahí solamente lo hace para X, no tiene más abajo oculto, no. Estoy... No se alcanza a observar. ¿Qué es lo que, bueno, porque también hay que entender el que programó el GeoGebra, el que si acepta una recta en el espacio, de qué forma hay que ingresar las ecuaciones. Ahí dice proyección y después acá pone cuadrícula. Ya me pone distancia. Sí, la verdad que no lo interpreto, no interpreto las ecuaciones, que cuando uno escribe la ecuación simétrica no la toma y la desdobla en dos igualdades, y es como si esas igualdades fueran dos planos. Bueno, es difícil saber cómo piensa la máquina o cómo fue programada. Pero bueno, igual lo que queda como pendiente para ustedes es, nosotros acá podemos apreciar poco por el tema del internet, que en cambio ustedes, Ahí se sí, puede, para ver el plano que dice vista frontal y usted aprieta para ver el plano que claro. cuadra. Y cuando presionas ahí en recta, Sí, eso está por... ahí en recta, ¿cómo te deja eso? Selecciona dos puntos, ubicaciones. Claro, no es la ecuación, sino dos puntos. Bueno, igual de todas formas, es difícil. Yo creo que los dibujos que hago yo son más fáciles de visualizar. Tiene ese inconveniente, ¿no? El GeoGebra en cuanto leí esto ahí, pero bueno, son... Ahí en efecto se puede, creo. Claro, pero siempre con un punto y un vector. Vos lo tenés ahí como... A ver. Claro, pero la expresión es
una expresión vectorial, ¿no? Con el lambda por un vector director. Bueno, no importa. El tema es que nosotros podemos a través de cada uno con su graficador tratar de interpretarlo. La idea es que tengan un graficador es que esto en vez de complicarles a ustedes, gracias Micaela, que en vez de complicarse a ustedes la vida y que esto sea más difícil, es poder, yo usaba, yo no lo he usado nunca, recién este año empecé a mirarlo. Yo lo usaba, profe, pero para graficar en X y en Y, o sea, Claro, en en plan, matemáticas. Es la primera vez que grafico claro, es más así. sencillo. En cambio, sí usaba el que tenía la máquina que daban en la escuela secundaria. Yo tenía la del terciario del profesorado, y en esa máquina venía el Matemática 3.0 de Microsoft, y ese además de calculadora tenía graficador en 2D y en 3D. Bueno, esas maquinitas ya no funcionan más, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? con eso. Pero en esas máquinas, si uno pudiera conseguirlas, en esas máquinas se ve perfectamente. Por lo menos ahí lo podía manejar mejor. Este realmente no. Y en esta máquina que no es mía, que es la de la profe Marcela, yo en mi netbook voy a intentar descubrir cómo es que cargan los datos. Bueno, repasemos. Nosotros hemos visto cómo a través de la ecuación de dos planos, sabemos que si no son paralelos y se cortan entonces hay una recta, y esa recta se puede identificar mediante un vector director y un punto. El vector director es el producto vectorial entre los dos vectores normales del plano, de cada plano. Y el punto haciendo X, Y o Z una constante y despejando las otras dos variables. Recién, hace rato ya, Esteban puso ahí, el profe, no se pueden calcular directamente dos puntos y con eso hacer la recta, sí. Pero encontrar dos puntos significa generar dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Teniendo una calculadora es rapidísimo. Tal vez es más rápido que hacer el producto vectorial. Pero el producto vectorial tampoco lleva mucho tiempo. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, los dos son válidos. Encontrar el producto vectorial por un lado para definir el vector director y encontrar la ecuación, las coordenadas de un punto, que asignando una constante a una de las variables, sí o sí van a tener que generar dos ecuaciones con dos incógnitas. Les llevará 1 minuto, 2 minutos más, pero lo resuelven y tienen las coordenadas. Y si no, como decía Esteban, hacen doble tarea, ponen una constante para X y después una constante para Y, obtienen 2 puntos y con esos 2 puntos restados van a tener un vector que da la dirección de la recta. Por ejemplo, en este mismo ejercicio que hemos puesto acá, hemos sacado otro punto de la recta que es 0, menos 60, menos 42. ¿Por qué? Porque era la traza. Si es la traza, entonces ese también era un punto de la recta. Entonces, ese punto con el 600, con el punto 600, lo anoto acá. El punto 600, ¿quién era? Eran las otras dos trazas que estaban juntas. Esta es la traza frontal y esta era la traza horizontal que estaba superpuesta con la traza de perfil de la recta. Esos dos puntos, ese punto que estaba ya muy lejos, ¿no? En 0, menos 60, menos 42, con este punto, que sí está sobre el eje X y este que está acá, si nosotros hacemos extremo menos origen, hacemos 6 menos 0, es
6, hacemos 0 menos 60, me va a dar más 60, y hacemos 0 menos 42, me va a dar 42. Fíjense que ese vector B, es una, ¿qué cosa? Una combinación lineal del vector 1, 10, 7, o del menos 1, menos 10, menos 7. O sea que si yo multiplico por 6, 6 por 1, 6, 6 por 10, 60, y 6 por 7, 42. Si multiplico por menos 6, me va a dar menos 6 por menos 1, menos 6 por menos 10, o menos 6 por menos 7, y me da este vector. O sea, con dos puntos de la recta, como decía recién Esteban, yo elegí las dos trazas, o sea que el trabajo que hice fue z igual a 0 y encontramos el 6, 0, 0. Y después x igual a 0 y encontramos el 0 menos 60 menos 42. O sea, eso me permite, haciendo extremo menos los extremos, menos origen de los dos puntos, encontrar una dirección del vector. El vector sirve, lo que pasa es que son números muy grandes. El vector sirve y sirve cualquier combinación lineal de ese vector. Esto es lo importante que tiene que quedar el concepto. Es que no hay una única solución, hay infinitas soluciones. Hay infinitas ecuaciones porque cada uno puede haber elegido un valor constante diferente. Alguien puede haber puesto z igual a 1, x igual a 1, y igual a 2, igual a 3. Y al tener la opción de elegir diferentes valores, van a encontrar diferentes puntos y diferentes vectores directores. ¿Cuál es la recomendación? Que siempre hagan x, y z igual a 0, porque con eso van a encontrar en el plano, ¿qué cosa? Las tres trazas. Y ya teniendo 3 puntos, los 3 puntos deben estar alineados, porque se trata de una recta, no hay otra posibilidad. Siempre vamos a trazar eso con una recta. Bien, yo diría que hasta acá estamos bien, para no desfasarnos con los otros grupos. Con civil llegamos hasta acá también, recta definida como intersección de dos planos. Así que yo diría que con esto, inclusive hace me dar un tiempito, porque dentro de unos minutos tengo que tomar curso con electromecánica, así que hasta acá damos por terminada la espera. Por terminado, si ustedes no tienen más nada para preguntar, si quieren hacer alguna consulta, ya hablamos del parcial. Yo, profe, Sí, dime. no me cerró bien cuando graficó, o sea, hizo el vector director, la recta, y Sí, luego cómo hizo para sacar el original, la recta original. porque te muestro en el gráfico, ¿sí? Sí, En el gráfico yo lo que hice fue tomar del vector, que era 1, 10, 7, el vector 1, 10, 7 era el vector director, que en realidad era menos 1, menos 10 y menos 7. ¿Estamos de acuerdo? Eso salió del producto vectorial. Ese vector, si yo lo multiplico por un escalar, va a cambiar el módulo. Entonces lo multipliqué por un medio, por menos un medio. Entonces menos 1 por menos un medio, me dio un medio, 10 por menos un medio me dio 5, y 7 por un medio, 7 medios. Lo que yo hice fue tomar 0,5, que es un medio, 5 y 3,5. Entonces, el 0,5 está acá en el eje X, esto es 1, acá es 0,5. 5 en Y, me viene hasta acá, entonces vos tomás 5 en Y, paralela al eje X, paralela al eje Y, y a partir de ahí subí ¿cuánto? 7 medios, o sea 3,5 unidades. Tenía ahí un marcador, eran 2 unidades, ahí tenía otro marcador, entonces tenía 1, 2, 3 y medio. Allí está el vector, que era el producto vectorial de N1 por N2. En realidad no es el producto vectorial, sino que es un vector combinación lineal. El punto que sacamos cuando hicimos z igual a 0 fue 6, 0 y 0. ¿A dónde está? 6 en X, 0 en Y y 0 en Z, o sea que está sobre el eje X. Entonces yo lo que hice fue decirte, mira, yo ya tengo el vector director, entonces ¿qué tengo que hacer?
pasa por este punto y es paralelo a este vector. Entonces, trazo la paralela al vector que pase por el punto. Y ahí tengo la recta. ¿Se entendió? Ah, sí, sí. Sí, ahora sí. La recta pasa por la traza, que es el punto que encontré yo, el 600, y también esa recta cuando se continúe se va a juntar con quién dije, con la traza frontal y con esta traza frontal. Esas líneas van a ir a parar al infinito. Y esos valores habíamos dicho que eran 0, menos 60, menos 42. Como entenderás, eso se nos fue realmente del dibujo, de los límites del dibujo, que eran las trazas 0, menos 60 y menos 42. Bien. Bueno, otra pregunta, otra duda. Nadie quiere preguntar nada. Profe, a partir de todo lo que vemos hoy, ya queda para el segundo parcial, ¿no? Sí, sí, queda para el segundo parcial. En el segundo parcial van a ver plano y recto, o sea, vamos a rendir R3 más lo que siga, no sé si con qué vamos a seguir, si con matrices, creo. Eso lo vamos a ir evaluando a medida que vayamos avanzando. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? No, Parece que no, profe. Bueno, entonces la estamos despidiendo. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana, cuídense, aprovechen para estudiar y chao. Bueno, nos igual para usted, vemos, profe. profe. Que le vaya bien. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao.